Este Destripando Libros lo estoy haciendo con una sensación muy extraña y es porque terminé de leer Fleischmann está en apuros y más allá de que haya sido prácticamente una tortura leerlo, me deja con varias ideas y pienso que de cierta manera es mejor que un libro me parezca malo pero me deje algo en la mente a que simplemente me parezca malo y no me deje nada excepto frustración. A ver, para resumir, Fleischmann es una novela de narrativa contemporánea en donde hay un matrimonio que son Toby y Rachel, que tienen dos hijos, y de pronto ella sale por negocios y no regresa. A partir de ese momento, él va a entrar en una situación de, en principio, desconcierto y después asumir que ella lo dejó y empezar a liarse en aplicaciones de citas, mientras ella se encuentra desaparecida y eventualmente va a reaparecer contando cuál sería su parte de la historia. Eh, a ver, como que de cierta manera no sé dónde empezar y es divertido porque el libro no tiene ninguna profundidad en ese sentido, así que debería ser sencillo. Al ser narrativa contemporánea hay que comprender que esto no se trata de una historia de ciencia ficción en donde hay que enfrentar a un villano o como en las telenovelas en donde al final se van a casar o algo por el estilo. Se supone que lo que intenta la historia es adentrarse en todas las dificultades que tiene la vida cotidiana, mostrando las imperfecciones de los personajes y cómo es que se ven enfrentadas, valga la redundancia, a las dificultades del diario vivir. Las dificultades del diario vivir también incluyen una separación de una relación amorosa que puede ser fulminante, cómo cuidar a los hijos, cómo enfrentar las dificultades del trabajo, la vida sexual, social, y cómo es que uno trata de mezclar y nivelar todo eso para tratar de sobrevivir en el mundo en el que estamos. Ahora, el problema que tiene esta historia, primero, es que tiene una narradora en tercera persona que al mismo tiempo es parte de la historia y es narrador omnisciente, lo que es súper confuso, no porque yo como lector no pueda entenderlo, porque he leído novelas muchísimo más complicadas que esto, sino porque en la práctica este narrador no me aporta nada a la historia. Me explico. Cuando yo soy narrador en tercera persona omnisciente, yo me abstraigo de mis pensamientos y lo que hago es presentar la historia. Yo te digo, personaje A ocurrió esto, en este momento se sentía de tal manera, hizo esto, fue hacia tal sitio, se sentía en un estado muy complicado porque le ocurrió tal cosa, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso de muchas historias contadas en primera persona, ese lugar de narrador lo toma el protagonista y de cierta manera es como que estuvieras dentro de su mente y estuvieras viendo lo que vive en tiempo presente o que te estuviera contando lo que ocurrió en el pasado. En este caso es una especie de mezcla de los dos porque muy al principio del libro esta narradora en tercera persona se inmiscuye en la obra contándome parte de su historia que no me importa porque en principio ni siquiera es interesante y segundo porque secuestra el lugar del protagonista del libro del cual inclusive tiene el mismo título. Si la autora de este libro tenía ganas de contar la historia de la persona que está narrando, debería haber escrito un libro de esa persona y no el libro de, entre comillas, alguien más. Y cuando hablo de alguien más no me refiero a Toby Fleischman, sino que me refiero a Toby, a Rachel, a los niños y al coro de personajes secundarios intrascendentes que hay en esta historia. A lo que quiero llegar con esto es que cuando la personaje este se mete en la historia, que obviamente es una representación de ella misma porque casualmente es periodista mientras que la autora del libro también lo es, empieza a hablar de cosas que no me interesan y con las que no puedo comentar, como que empezó a trabajar en una revista y que era difícil porque pasaba esto y porque es mujer. Ok, yo entiendo el tema y me parece perfecto que una autora, porque quién mejor que una mujer podría poner el punto de vista de una mujer, hable de esos temas, como por ejemplo que en un determinado medio las personas no sean vistas de forma igualitaria, sino que una mujer tenga que esforzarse más para hacer un trabajo en comparación con un hombre. El tema es que se supone que el libro no trata de eso. Entonces hace que la historia de ella no me interese porque quiero saber qué es lo que está pasando con la historia que se supone que es la principal.
El punto es que la parte en donde ella podría haber conseguido que me interesara el tema del que está hablando, es decir, la, comillas, historia de la narradora en tercera persona que es omnisciente pero es parte de la historia, no me interesa porque ella no es gravitante, sino que es una especie de personaje secundario. Viene a ser la amiga de la juventud que se vuelve a encontrar con Toby y que al mismo tiempo tiene conocimiento del resto de los personajes de la historia, sobre todo en el final con Rachel, de una forma súper confusa y que suena muy surrealista, que es como que en esa parte no supo cómo encajarla, así que simplemente hizo que apareciera. Entonces, la pregunta que tengo con respecto a esto es, ¿por qué me tendría que interesar la historia de un personaje secundario por sobre la historia de los personajes principales? La autora aparentemente no tiene idea de cómo conciliar estos dos asuntos, o en su defecto haber escrito dos libros por separado, y te obliga como lector a tener las dos historias metidas en el mismo punto, cuando una de ellas es claramente menos interesante que la otra, no por el tema del que trata, sino por el contexto. Es decir, si me estás contando una historia de una periodista y cómo es que se convirtió en ama de casa y su vida no es satisfactoria porque trató de encajar con los cánones preestablecidos, etcétera, etcétera, cuéntame esa historia. Pero comparativamente, la historia de un matrimonio que estaba evidentemente frustrado, en donde uno de los dos miembros se va sin dejar rastro y el otro se enfrenta al caos consecuente, es mucho más interesante que la de la periodista. Entonces pasa que en principio el libro, que tiene 300 y tantas páginas, obviamente no saqué la cuenta, pero debe tener 150, que son el punto de vista de ella con respecto a su historia, más el resto, que es donde está contando lo que le pasa al resto de los personajes. Y ocurre que es frustrante porque a cada rato me estás sacando de la historia de los personajes que se supone que son los protagonistas para contarme cosas de este personaje secundario que no son interesantes. Ahora, si parecía que ese era el único problema que tenía el libro, eso es muy lejos de ser así, porque el siguiente problema que tiene esta historia es que está muy mal balanceada. Se supone que esta es una historia que tiene como objetivo terminar de demostrar que no era una historia de extremos en donde la esposa era una villana loca, arribista, que un día se aburrió y decidió ir a acostarse con otro tipo y olvidarse del marido, la casa y los hijos. Se supone que es una historia más intermedia en donde ambos se casaron por las razones equivocadas y siguieron una especie de patrones preestablecidos de cómo formar familia y cómo ser, comillas, hombre, comillas, mujer dentro de una relación y cómo figurar socialmente y cómo enfrentar o no enfrentar sus traumas o las cosas a las que se negaron cuando eran más jóvenes. Pero si me estás presentando esa historia y de las 300 páginas tienes 320 que son la historia del hombre y en las últimas 50 pones la historia de la mujer, cuando encima sigues metiendo a la personaje secundario por el medio, no me resulta, porque siento que al final estás tratando como de equiparar, poniendo asuntos un poco más traumáticos como una forma de decir, ah, pero en realidad todo lo que pensaste hasta ahora no es así. Esto no se trata, y aquí voy a hacer una crítica que tiene que ver con cómo funciona la sociedad en la que estamos actualmente, más allá de lo que tiene que ver con el libro. Si están pensando que la vida se trata de hacer una competencia por ver quién sufre más, si sufren más los hombres o las mujeres, si sufren más los heterosexuales o los homosexuales, si sufren más las personas trans o las personas cis, si están pensando que sufren más los negros o los blancos, los del norte o los del sur, los que tienen dinero o los que no, esa discusión no nos va a llevar a ninguna parte, porque en el fondo lo que estás haciendo es tratar de convertir esto en una reducción extremista de la historia, de cualquier historia, de la historia de la humanidad, de la historia de una relación de pareja, del sexo, de lo que sea. La vida es mucho más compleja que simplemente decir, ah, yo sufrí mucho más que tú. Ahora, como todavía no termino con esta historia, el siguiente problema que tiene es la cantidad de elementos que no sirven al desarrollo de la novela, que están metidos en ella. Voy a dar un ejemplo. Los personajes son judíos, ya, y el hecho de que sean judíos no tiene ninguna relevancia. Es decir, en cierto punto al principio de la historia tengo que decir
que me sentí como que la autora no tenía la menor idea de cómo funciona la mente de un hombre, porque cuando hacía referencias sexuales o cuando él se metía a las aplicaciones de citas y se excitaba, porque, un hombre se puede excitar al ver genitales femeninos, siendo heterosexual, eh, tenía esa sensación, pero después de cierta manera lo justifican como que tuvo una vida reprimida, porque en el judaísmo suceden ciertas cosas con respecto a la identidad sexual y no es un mundo tan liberal en ciertos aspectos, y además tenía como un trauma con su estatura y tenía otro trauma porque cuando chico era gordo. El tema es que a medida que avanza la historia, de cierta manera como que no hay una transición, es decir, se supone que yo me tengo que creer que el protagonista, hombre de esta historia, vivió toda su vida traumado porque se sintió gordo, chico y feo y poco atractivo sexualmente, y además tenía un mejor amigo que era guapísimo y se tiraba a cualquier cosa que tuviera genitales femeninos entre las piernas, lo cual lo hizo sentirse aún más traumado y tener un mal punto de vista con respecto a él mismo. Ok, bien, te lo acepto, pero de un momento a otro, cuando queda separado, los compañeros de trabajo le descargan unas aplicaciones de citas, como ocurriría en una comedia norteamericana, y de pronto empieza a navegar en ellas y a masturbarse, porque la novela habla mucho de que el protagonista se masturba, y es en ese sentido, en ese punto es donde más sentí que la autora del libro era una mujer, porque es lo mismo que cuando en novelas escritas por hombres los personajes femeninos no se comportan como mujeres. Era como que estás poniendo que un hombre se masturba y lo estás diciendo muchas veces porque eso es lo que hacemos los hombres según las mujeres. Y vale, sí, los hombres nos masturbamos, pero y las mujeres no. ¿Y tiene alguna importancia, tiene alguna relevancia para el desarrollo de la historia? No, porque de cierta manera es como que lo estuvieran poniendo como una especie de compulsión, y ya no están los tiempos para que pongamos a la masturbación como una compulsión o alguna especie de acto pervertido que hacemos de una forma oculta o para revelar nuestras perversiones o algo por el estilo. Y en ese sentido suena como una especie de persona muy conservadora que está tratando de no mostrar que lo es. No tengo idea si la autora lo es o no, pero eso es lo que me llamaba a la mente. Y podría parecer que estoy divagando, pero lo cierto es que lo tengo que hacer porque eso es lo que hace el libro. Ok, bien, entiendo que hay que pasar por el desarrollo del personaje que se quedó solo, que está lidiando con los horarios de los niños y al mismo tiempo está en citas, entonces trata como de hacerse el tiempo para poder tener sexo con desconocidas, lo cual no tiene nada de extraño. Pero el punto es que nuevamente no hay una transición, parece demasiado apresurado, mientras que por otra parte, cuando finalmente llegamos a la parte donde aparece la protagonista femenina de esta historia, que es Rachel, nos enteramos que realmente, a pesar de que durante toda la historia pareció que era una revista y obsesionada con el éxito, ahora resulta que ella en realidad estaba de alguna manera como frustrada y que sentía que estaba siendo limitada en sus intereses, como si eso de alguna manera despejara la posibilidad de que fuera una persona horrible por lo que ella misma hace dentro de su propia historia. Es decir, ¿qué clase de punto de vista que está defendiendo al personaje femenino nos muestra que ella simplemente decide ser una desgraciada en el trabajo? Y en esta parte me van a salir los seguidores del Diablo se viste de Prada diciéndome que, es que es como la historia de Andy en el Diablo se viste de Prada, y es que ella tenía que hacer cosas y ser más dura que los demás, igual que Miranda Priestley, porque si fuera hombre la calificarían distinto, pero como es mujer, no, paremos con eso. Uno puede en esta vida elegir si es que quiere ser un desgraciado o no, y hay que empezar a asumir si las cosas las quieres hacer de una manera o no. Me parece que ya estamos en una época bastante adelantada como para dejar de decir que nos convertimos en unos villanos o en personas horribles por culpa de los demás. Asume quién eres. Tú puedes elegir en esta vida si es que quieres ser un desgraciado con el resto. Tú puedes elegir si es que quieres ser un desgraciado con tus subordinados, con tus compañeros de trabajo. Y lo digo por experiencia, porque cuando he estado en un trabajo, en una situación
en donde el ambiente no ha sido agradable y he tenido que sacar lo malo de mí o mi parte más cruel o más desagradable para imponerme o algo, eventualmente me he dado cuenta que eso no me hace sentir bien, que no me siento cómodo con esa situación y que prefiero estar en un ambiente en donde no tenga que sentirme en una carnicería todo el tiempo. Y uno puede elegir. No puedes estar siempre echándole la culpa al resto y decir, ah, es que como yo empecé a trabajar en esto y por ser mujer, por ser hombre, por ser gay, por ser hetero, por ser gordo, por ser delgado, por ser pobre, por ser lo que sea, me obligaron los demás a ser de una manera, me obligó el mundo a comportarme de una determinada forma y yo no tengo ninguna responsabilidad, soy una especie de víctima y soy víctima doble porque soy víctima por lo que me han hecho o por si me han discriminado, pero también soy víctima por cómo reacciono. Es decir, esto es como si supuestamente los seres humanos no fuéramos eh, entes que tenemos la capacidad de pensar y de tomar nuestras propias decisiones. Y claro que nos equivocamos, pero no puedes estarle echando la culpa siempre de todo a los demás. En algún momento tienes que hacerte responsable de lo que has hecho y entender cuál es el porcentaje de responsabilidad que tienes en tus propias acciones que dirigen el curso de tu propia vida. Y no, los problemas del libro no terminan aquí y aún tengo algo más que decir y es probablemente lo que sea más grave, como si no fuera suficientemente grave, que el libro tenga una muy mala narración, una historia secundaria del personaje que narra que es completamente poco interesante, que esté mal equilibrada y que no se haga cargo de forma correcta de cuáles son las consecuencias de los actos de las personas. Y el principal problema que tiene esta novela es que los personajes son poco interesantes. Y cuando digo personajes me refiero a los personajes secundarios porque a los dos protagonistas los voy a dejar para el final. Los personajes secundarios que son la misma tipa que está contando la historia, el amigo guapo del protagonista, y una serie de parejas que andan por ahí dando vueltas, además de las ocasionales citas sexuales, las que se alcanzan a mencionar de Toby. Todos, absolutamente todos, son personajes intrascendentes. Ninguno tiene algo que me interese. Terminaba de leer la escena en donde aparecía alguno de ellos y no me transmitía nada, no me quedaba nada en la mente porque era como prácticamente estar mirando el techo. En el techo tengo más marcas interesantes que me puedo recordar. Ya así que este personaje que trabaja en el hospital, porque Toby es médico, se separó ya y este otro personaje que es amiga de la esposa y tiene una situación económica mucho mejor ya y este otro personaje que no sé, se casó y es que no me interesa, no hay nada que me parezca interesante de ellos porque como la narración de quien está narrando la historia se secuestra como un 50% o más de la misma y después el resto del porcentaje está dividido entre Toby y Rachel y los asuntos de esa relación de pareja, lo que aparece de esos otros personajes más se queda como otro estorbo más dentro de la historia, en vez de que me sirva como para engrandecerla o sentir que es más interesante. De todos ellos, el único personaje que me parece un poco interesante es Seth, que es el personaje guapo que es desde que tiene uso de memoria está tirando con cualquier mujer que se le cruza en el camino. Y siento que la autora es especialmente cruel con este personaje de una forma innecesaria. Se trata de una de esas situaciones extrañas en donde tienes el presentimiento, porque esto no lo puedo asegurar de una forma clara, excepto en cierto momento sobre el final. El presentimiento que tengo es que la autora de cierta manera censura a ese tipo de personajes. Es decir, Seth es un tipo que desde joven se ha sabido dueño de un atractivo físico y de un carisma especial. Le gusta el sexo, le gusta pasarlo bien, le gusta tener relaciones sexuales de forma libre con cualquier mujer con la que pueda hacerlo. Además es un tipo exitoso y talentoso que ha construido una vida en base a tener buenas relaciones interpersonales, ha tenido sexo con quien ha querido y eventualmente se ha convertido en un tipo adulto que ha sabido vivir bien la vida.
El punto es que durante el final de la historia se confirma algo que yo estaba presintiendo antes. En determinado momento sobre el final de la historia, Seth, comillas, asume que es un solterón y que en determinado momento va a tener que comprometerse, lo cual sucede porque le termina pidiendo convenientemente matrimonio a la chica más reciente con la que está saliendo, y esto viene precedido de una parte en donde él asume que en la sociedad una persona soltera no tiene cabida. Porque cuando eres joven o incluso cuando eres adulto, se considera incluso cool que seas un tipo soltero, galán, que tiene su vida resuelta, que se las arregla por su cuenta y eventualmente hace lo que le place. Pero cuando empiezas a crecer y todos los demás están casados, te conviertes en una especie de bicho raro en donde los maridos de alguna manera te empiezan a mirar con aprehensión porque podría ser el soltero galán con que sus esposas podrían querer engañarlos, o algunos otros maridos empiezan a verte como la opción para poder divertirse por su cuenta sin que sus esposas lo sepan. Y el hecho de que el personaje haga de una forma tan abrupta esta suerte de catarsis en donde descubre que no puede ser soltero para siempre y que tiene que enamorarse, y a paso seguido ya está enamorado y está pidiendo matrimonio, me hace sentir que de cierta manera la protagonista ve con malos ojos que un hombre tenga una vida así, porque aparentemente todavía seguimos en los años 80, donde ser soltero y maduro significa ser homosexual seguro, o en una versión un poco más moderna de ese mismo dicho, ser soltero significa que fracasaste en la vida. Y esta es la parte en donde me pongo a despotricar en contra de los dos protagonistas, Rachel y Toby. Y lo curioso de esta parte es que me voy a poner a despotricar en contra de los personajes por culpa de la autora y no por culpa de lo que aparece en la obra. Y es lo que me parece más grave de la obra, que al final de cuentas las críticas que tengo tienen más que ver con quien escribió el libro por causa de cómo muestra la historia que con respecto al mismo desarrollo de los personajes. Sé que puede sonar un poco confuso, pero voy a tratar de hacerlo con la mayor claridad que me permite mi cabeza. Sobre el final de la historia, cuando la autora se acuerda que hay un segundo personaje protagónico y aparece el personaje de Rachel, lo que nos están tratando de decir, y digo tratando porque no lo consigue, es demostrarnos que en realidad ella no es una pésima persona, una horrible jefa y una horrible agente de actores, que no es una persona arribista, que no es una persona ambiciosa y que en realidad se fue porque terminó por colapsar cuando la vida que llevó adelante le pasó por encima. ¿Funciona? No. ¿Por qué? Primero porque no le dedica el tiempo suficiente. Entonces suena como que al final lo que hace en esta parte es tratar de justificar. De cierta manera como que la autora estuviera diciendo, ah, yo sé que tú piensas que ella es la mala porque ella se fue y ella abandonó a sus hijos, pero tú que estás leyendo y que seguramente eres hombre o eres tanto hombre como mujer y seguramente eres machista, piensas que ella se fue y por lo tanto ella es la mala, pero si se hubiera ido el hombre, entonces no estarías pensando lo mismo. Y en esta parte me gustaría decir, tú no sabes lo que está pensando la persona que está leyendo. Tú no sabes si la persona pasó o no por las mismas situaciones. Entonces, cuando estás preasumiendo que una persona va a pensar tal cosa y escribes con esa idea predeterminada en tu mente, siento que se nota. ¿Por qué? Porque si no tuvieras miedo de mostrar a un personaje como es, lo mostrarías con todos sus matices, incluyendo las cosas malas con las buenas, sin que parezca una justificación. Y toda la parte final, el poco espacio que le da a Rachel para aparecer, suena como una justificación. Ah, es que el momento en que tuvo al hijo fue traumático y eso nunca se trató de una forma apropiada. Ah, es que ella en su trabajo tuvo que demostrar ser más perra que los perros de los hombres y nunca pudo tratar eso. Ah, es que ella quería ser exitosa porque la vida le enseñó que eso era correcto y por lo tanto tienes que entender que en realidad su actitud agresiva o violenta dependía de eso. Ya, pero resulta que cuando se separaron fue ella la que lo amenazó a él con que no iba a ver nunca más a los hijos. Cuando se separaron fue ella la que
insistió en la mediación para quedarse con la casa, para quedarse con el carro y tratar de poner las condiciones de su lado, pero resulta que fue ella la que ganaba más que él. ¿Me explico? Suena como que en todo momento está tratando a la fuerza de decirte, ella no es la mala de la historia, ella es una víctima, el mundo la hizo así. Paren con las justificaciones. Asume si es que tienes características buenas o malas porque todos los seres humanos somos imperfectos. Pero si estás en una obra tratando de justificar todo el maldito tiempo que el personaje no era tan malo y que no lo quiso hacer tan así, no lo estás haciendo de forma orgánica. Ahora, voy a ir a la parte de Toby y es la que me parece más controvertida, a pesar de lo que acabo de decir. Más allá de que siento que la autora no tiene idea cómo funciona la cabeza de un hombre, quitando esto del camino, el problema que hay con su historia es que está tan sembrada de elementos externos que interrumpen su desarrollo que es imposible conectar con él. Es decir, si yo saco las partes en donde, por ejemplo, está lidiando con lo que le pasa a los hijos, que la hija tiene unas dificultades por la adolescencia y que está teniendo una especie de dependencia de los likes en Instagram, y el hijo que se enfrenta también a ciertas dificultades, aunque es el menos damnificado en la historia, y las partes en donde no sabe cómo lidiar con su propia vida sexual y tampoco entiende qué fue lo que pasó o cuando empieza a procesar qué es lo que ha ocurrido, en esas partes puedo generar una empatía no desde el punto de vista de decir, ah, lo entiendo y me identifico con él, sino desde el punto de vista de entiendo qué es lo que le está pasando y entiendo por qué su vida se convirtió en un caos, porque tal vez no estaba preparado, porque según su punto de crianza y la forma en que evolucionó, no tuvo la oportunidad de aprender a enfrentarse a tal situación, etc. Esa parte en particular sí las puedo comprender, pero para llegar a eso tengo que sumergirme en decenas de páginas llenas de elementos que son intrascendentes, en que cuando paso, y esto lo estoy diciendo literal, hay una parte en que pasan como 20 páginas para que yo resuelva una escena, porque en el camino que se acordó de que la mamá esto y que hace 20 años pasó no sé qué y que cuando la conoció pasó esto otro, pero si ya me contaste que se conocieron en tal época al principio del libro, pero no, es que ahora resulta que hay que contar otra cosa de cuando se conocieron y hay que meter ese recuerdo entre medio de una situación que está ocurriendo ahora con la que se supone que tengo que conectar, pero el recuerdo no me interesa, quiero saber lo que está pasando ahora. Y como la historia está mal contada, ocurre que los pocos elementos que podrían servirme como un punto de conexión se desvanecen a lo largo de la historia. Y voy a detallarlos. La relación con la que tiene con los hijos. El tipo es un buen padre en general, bastante torpe, que es algo que se produce por el desfase generacional, pero aún con eso consigue soslayar el desfase generacional, las malas actitudes que pueden tener los hijos y ese factor imprevisible que tienen los niños y los adolescentes, y lo enfrenta de una forma bastante decente, mucho mejor de lo que muchas personas lo harían en realidad. Ese es un punto de vista destacable. El tema es que me cuesta conectar con eso porque está tan diluido a lo largo de la historia que cuando llego a una parte es como que me pregunto, sí, cierto, ¿verdad que tenía unos hijos que les pasó tal cosa hace 20 páginas o hace 30 páginas? Y ahora tengo que acordarme de qué era lo que estaba sintiendo cuando leí la otra escena. Segundo, su vida sexual siento que es súper estereotípica. Es como, yo entiendo que en determinadas culturas el sexo puede ser un tabú y entiendo también que los tabúes y la forma de vivir en donde puedas tener trancas o limitaciones sexuales, incluso con lo que tiene que ver con la propia sexualidad, existen aún en nuestros tiempos. El hecho de que yo sea un hombre liberal de mente y que tenga acceso a conocimiento y esté dispuesto a informarme de temas sexuales, etcétera, no significa que todo el mundo sea así. El problema con este tema es que parece como que, insisto, como que se nota demasiado que la persona que escribió esta historia no es un hombre.
y que tomó ciertas referencias genéricas que hacen asumir que en realidad sí los conoce. Porque claro, estereotípicamente se supone que los hombres nos masturbamos más que las mujeres y se supone que los hombres disociamos el sexo del factor sentimientos y se supone que los hombres nos excitamos con cualquier cosa. Ya, y la profundidad de eso, porque la parte en donde está teniendo las citas y que conoció a esta mujer y a esta otra, más allá de que es súper aburrido, no me aporta nada al desarrollo del personaje porque no hay ningún desarrollo. Es decir, sí, ya está separado de la esposa, en determinado momento entiende que ella lo abandonó, entonces empieza a ver aplicaciones de citas y pasa de la parte visual a la parte manual de ir al lugar de los hechos, pero eso no proporciona nada y se supone que sí. Si esto fuera una historia sobre ligues o sobre la vida X de un personaje en donde tienes relaciones sexuales casuales y da lo mismo porque una relación sexual casual es eso, algo casual que no tiene mayor impacto en tu vida que liberar unas cuantas feromonas y después recibir una recarga de endorfinas, entonces no importa, pero en esta historia se supone que sí y en realidad no. Y encima, como si todo eso fuera suficiente, sobre el final hay un asunto pseudo romántico con más de un personaje a la vez, como que de cierta manera revive su interés romántico por el personaje secundario narrador intrascendente, pero al mismo tiempo ambos entienden que están en situaciones distintas porque noticia, ella estaba casada y al mismo tiempo tiene un pseudo interés por un personaje del hospital, pero él lo malentendió y al mismo tiempo resulta que nunca dejó de amar a la esposa y la esposa vuelve, entonces es como nada de esto tuvo ningún sentido, no hay un aprendizaje, al final esto se supone que es una mirada como moderna y crítica a las relaciones contemporáneas y cómo funciona el mundo actual, pero al final esto es una teleserie de los años 80 en donde el tipo se fue de farra por unos días, la esposa se enojó, se enrabió, lloró, pero al final el marido volvió y la esposa le dijo, sí mi amor, venga, quédese aquí. No hay ningún desarrollo, no hay avance, no me parece que sea una historia crítica ni sarcástica porque vi por muchas partes diciendo que era una forma revolucionaria de ver el mundo y una crítica descarnada. ¿Crítica a qué? A que hay parejas que se separan, eso viene ocurriendo hace muchos años. A que hay mujeres que se van de la casa en vez de que se vaya el hombre, sí, eso también ocurre, no es ninguna novedad y es tan criticable barra no criticable en cualquiera de los dos casos. Que hay aplicaciones de sexo, sí, ¿cuál es el punto? La gente ha tenido sexo casual desde los griegos. Que existen personas que buscan en el sexo un desahogo, sí, eso también sucede. No hay nada que me parezca novedoso, ni crítico, ni revolucionario. Y lo peor es que, como esto no es un ensayo, ni tampoco es una especie de análisis como si fuera una tesis, se supone que tendría que tener un remate y tampoco lo tiene. Al final es una obra que tiene muchísimo relleno, es frustrante, no porque la obra esté mal rematada como obra, sino porque como construcción está mal desarrollada. Está llena de personajes aburridos e intrascendentes, está mal contada y se hace tortuosamente larga. Eso es todo lo que quería decir, aunque en realidad podría seguir despotricando, pero ya no importa. Basta con lo que he dicho y he sido suficientemente claro en lo mal que me parece que está desarrollado este proyecto. Así que nada más que agregar.